Buenos días, familia. ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Siempre es bueno. Me encanta los domingos poder verlos a ustedes. Disfruto mucho venir a la casa, a nuestra casa, a la casa de Dios, Vida Abundante Panamá. Qué bueno que están aquí. Veo algunas caras que para mí son nuevas. Por lo menos para mí, si ha venido antes y yo no he estado, pues me disculpo, pero son caras nuevas. Bienvenido, gracias por acompañarnos en este día. Bienvenido, esta es su casa también. Nos encanta que nos visiten, pero como digo, siempre nos encanta que nos sigan acompañando. Esta es su casa, gracias por tomar un tiempo del domingo para acompañarnos. Mi nombre es Jesús Barnett, yo tengo el honor de pastorear esta iglesia y de veras bienvenidos a todos y a los que nos ven por Facebook Live. Saludos desde la calurosa Panamá. A todos los que nos ven a través de nuestra cuenta de Facebook. Si no vienen un domingo, sabe que puede vernos en Facebook, en nuestra cuenta de Facebook. Síganos en nuestras redes sociales para más información sobre nuestras actividades. ¿Okay? Entramos a la semana 4 de una serie que hemos llamado Una Fe Inquebrantable. ¿Okay? Lo que queremos es, como iglesia y como cristianos, crecer en la fe, aprender a confiar en Dios, comenzar a actuar de una forma creyendo en sus palabras y creyendo en sus promesas, verlo actuar también a Él en nuestra vida y comenzar a cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos la vida y comenzar a verla con los ojos de la fe, comenzar a confiar en sus promesas y saber de que Él tiene cuidado de cada uno de nuestros pasos. Ya hoy entramos a la cuarta sesión. La primera sesión hablamos qué era la fe, definimos qué era la fe. ¿Qué representaba ver la vida con los ojos de la fe y qué no representaba ver la vida con los ojos que no son de la fe. Vimos también, hablamos de cómo construir nuestra fe, o más que todo, cómo dejar un fundamento para construir nuestra fe, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y también hablamos de se está dando en los discipulados, como siempre hemos hecho, bueno, no miento, como decimos desde el año pasado, que lo que enseñamos los discipulados lo reforzamos acá y viceversa. Así que si usted no está en un grupo discipulado, todavía está a tiempo, nada más tenemos una sesión. Esta semana algunos grupos siguen, la otra semana siguen otros grupos, así que no se pierde, nada más se pierde la primera. Así que te animo a que te sumes a uno de los 5 grupos que tenemos. Tal como el ser humano, bueno, ya nosotros ya estamos pasando cierta edad, pero bueno, igual necesitamos nutrientes para mantener nuestro organismo funcionando. Pero si vamos a muchachos, a niños, necesitan muchos nutrientes para ir desarrollando su cuerpo. Su cuerpo está trabajando en desarrollar músculos, en desarrollar ligamentos, órganos, huesos, y necesitan muchos nutrientes. Entonces, en una etapa de crecimiento es importante que nosotros alimentemos al individuo, al niño, al bebé, al adolescente que todavía está en crecimiento. Es importante que se alimente bien, o sea, de los nutrientes correctos para poder crecimiento. Igual es en el crecimiento cristiano. Y es importante que podamos agregar, no sé cómo decirlo, como unos nutrientes a nuestra fe, para que ésta crezca. La fe no es algo estático, la fe no es algo fijo. Bueno, yo agarro y adquiero la fe y punto. De hecho, necesitamos fe para ser cristianos, porque la Biblia dice que tenemos que creer que Dios hizo su trabajo para poder ser cristiano. O sea que no es que, bueno, yo creo ya tengo fe y esa fe no hay que alimentarla, esa fe sí hay que alimentarla, hay que agregarle esos nutrientes para que ella crezca. Y hoy vamos a estudiar un pasaje en la segunda carta de Pedro, en el mero capítulo 1, versículos del 1 hasta el 11, mal no recuerdo. Y vamos a estudiar. Pedro, a diferencia de Pablo, por ejemplo, Pablo le escribió a gente puntual, a personas, por ejemplo a Timoteo le escribió, pero también le escribió a iglesias, le escribió a la iglesia en Roma, la iglesia en Gálatas, la iglesia en Éfeso, pero Pedro le escribió a la iglesia en general, a tutti mundi, a toda la iglesia le escribió Pedro sus cartas. Así que
para que tengamos un contexto de que nos está escribiendo, bueno, Pablo también nos escribió a nosotros, pero esa carta de Pedro fueron directamente para la iglesia, es como para toda la iglesia a nivel mundial. Así que vamos a entrar al pasaje porque vamos a ver bastantes cosas. Así que esperamos que nos alcance el tiempo y meterle velocidad a esto. Vamos a la segunda carta de Pedro, está en sus, ¿todos tienen papelitos en sus papelitos? ¿Todos tienen papelitos? ¿A alguien le falta papelito? ¿Ya se acabaron? ¿Ya se acabaron? Se acabaron los papelitos. Ok, lo siento. Bueno, ahí hay papelitos. ¿Alguien tiene un papelito que le sobra? ¿No? ¿Que quiera compartir? Oh, pero... ¿Sí? ¿Todos tienen papel? ¿De veras? ¿Todos tienen papel? Bueno, ya. Regrésaselo allá a la persona que lo iba a hablar. Bien, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11, dice así. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Verso 8. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si bien estas cosas no caerán jamás, si bien hacen estas cosas, pero no caerán jamás, y se las abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro inicia el verso 5 con una frase. Precisamente por eso. ¿Precisamente por qué, Pedro? Es la primera pregunta que nos debemos hacer ahora. ¿Precisamente por qué? ¿Qué quieres hablar, Pedro? Bueno, para entender lo que quiere decir Pedro, tenemos que irnos al versículo 3 y al versículo 4 del mismo capítulo. Obviamente está haciendo referencia a lo que acaba de decir. Dice el verso 3, que también lo tienen en sus apuntes, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así que Dios, y presten atención a esa parte, por favor, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Nada más lo recalco ahí. Sigo el 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Amén. Para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte. Estos versos 3 y 4 son una descripción de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pedro hablándole a la iglesia, diciéndole a la iglesia en general lo que Dios ha hecho por nosotros. Pedro nos está invitando a que vivamos como Dios manda, dice el verso. Por lo que Dios ha trabajado por nosotros, por la obra que Dios ha hecho por ti y por mí. Pedro nos está invitando a que vivamos así. Recordar lo que Dios hizo por nosotros, lo que hizo a través de la figura de Jesucristo. Trabajar por allí. No solamente es trabajar por eso, recordando eso, sino que nos llama también a que escapemos de la corrupción del mundo y compartamos su naturaleza divina. Es por eso que Pedro llama al crecimiento en la fe, que vamos a ver desde el versículo 5 al versículo, lo que Dios hizo. Hace del mundo. Basta agregar las cosas que vamos a ver. Necesitamos no perder de vista. No estás recordando cuando que no es importante. Algo mucho más importante, que es la obra de Cristo en nosotros.
tú cuando vas a crecer en tu fe, debes estar consciente de la obra que hizo Cristo por nosotros. Ahora, dice el verso 5 que vimos hace un rato. No sé si lo puedes regresar bueno, ahí está, regresa. Ahí está, no acordaba que lo tenía ahí. Dice, en el verso verso 5, pero dice, esfuércense. Hoy vamos a trabajar. ¿Ustedes dan clase de griego en su instituto de idiomas? No. Bueno, iban a tener un alumno conmigo aquí. Pueden considerarlo, ¿no? Mi hermano acá tiene un instituto de idiomas. Si alguien quiere aprender, ahí, place commercial here. Idiomas, pueden hablar con ellos, ¿ok? Pero van a tener pronto griego. Pero vamos a aprender un poquito de griego, ¿ok? En el verso 5 dice la palabra esfuércense. La palabra esfuércense en griego es esa. No sé cómo se pronuncia en griego, así que si alguien tiene... De veras que me puse a estudiar mucho griego esta semana por esta prédica. Y esa palabra en griego, compromiso serio con el cumplimiento de una obligación, de una relación. Con entusiasmo, seriedad, diligencia, disposición y celo. Eso es lo que significa esa palabra en griego. En pocas palabras, Pedro nos está diciendo, esfuércense a añadir a su fe con compromiso serio, cumpliendo con la obligación que tienen en una relación de que no es un cumplimiento, no es una tarea de cumplirlo simplemente por algo, es porque hay una relación de por medio. Es como cuando usted hace un contrato con un ebanista para que le arregle un mueble en la casa. Hay una relación de por medio, o un electricista. O se busca a un contador para que le haga la declaración de impuestos ahora a inicio de mes. Hay una relación de por medio entre una persona y la otra. Pedro usa esa palabra en griego porque vincula una relación entre dos personas, tú y Dios, yo y Dios. Entonces Pedro dice, esfuércense por tener un compromiso serio para cumplir la obligación que tienen con Dios. Sigue diciendo, con entusiasmo. O sea que nosotros debemos vivir nuestra fe con entusiasmo. Dice, con seriedad, con diligencia, con disposición y con celo. Así tú y yo debemos vivir nuestra fe. Ahora, iglesia, querida familia, ¿cuán esforzados somos? ¿Cuán diligentes somos? ¿Cuán entusiastas somos? ¿Cuán serio tomamos nuestra relación con Dios? ¿Cuán serio tomamos nuestro crecimiento? ¿Con qué diligencia, disposición y celo tomamos nuestra fe? Es interesante porque la Biblia no se contradice. Pero diciendo que nuestra fe debemos tomarla con mucha seriedad. Y por otro lado, el escritor de Hebreos en versículo 6, capítulo 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Claro que es imposible agradar a Dios. Porque Dios espera todo eso de nosotros. Tenemos que buscar a Dios con diligencia, disposición, celo, entusiasmo, seriedad, compromiso. Entonces, habiendo dicho eso, Pedro, vamos a ver las siete cosas que Pedro nos llama a agregar a nuestra fe. Así que vamos rápido, vamos a orar, nos presentamos delante de Dios y arrancamos. Señor y Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Yo quiero rogarte que tú nos hables hoy, para que nadie salga de aquí sin algo bueno en su corazón que llevarse para masticarlo, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos y nuestros oídos para entender, ver y escuchar lo que tú quieres para nosotros, Señor. Padre, desecha cualquier conocimiento humano y que sea tu Espíritu el que nos hable hoy, Señor. En el nombre de Jesús, te lo ruego, mi Dios, háblanos y reta nuestra fe, Señor. En tu nombre, Dios, te pido esas cosas. Amén. Bien, ahora vamos con otra palabra. Cuando Pedro habla de añadir,
Porque dice, lo primero que dice en el verso, regresa para atrás, amigo, más. Esfuércense, ya vimos la palabra esfuércense, ¿ok? Todo lo que involucra la palabra esfuércense. Ahora dice, esfuércense por añadir, ¿ok? Ahora sí podemos seguir. Añadir es un verbo en griego, que es proporcionar, suministrar, agregar de parte de uno. Suena muy espiritual que, hey, hermano, deje que el Señor trabaje. Deje que el Señor trabaje, hermano. El Señor va a hacer su obra. Sí, va a hacer su obra. Pero Pedro me dice que yo tengo que agregar algo. Igual lo hablamos hace 2 semanas atrás. Que nosotros con fe tenemos que agregar algo. Dios espera que para actuar agregue algo. Lo vimos en la alimentación de los 5,000. Hace 2 semanas. Jesucristo pudo haber hecho que llueva pan y que llueva peces del cielo para alimentar a los 5,000. Pero simplemente dijo, ¿qué hay por ahí? Denme lo que tienen. Vayan y busquen lo que hayan por ahí. Porque Dios espera que nosotros ocurra algo, demos algo. Así mismo dice Pedro. Añadamos, demos algo. Dios espera que tú y yo hagamos algo. Cuando tú vas a agregar, necesitas acción, necesitas intención en las cosas que tú vas a hacer. Esas virtudes de que habla Pedro, tenemos que proporcionarlas nosotros, tenemos que trabajar nosotros. Por supuesto que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Por supuesto que Dios nos va a ayudar. Pero tenemos que hacer nosotros todo lo posible. Estas son cualidades de carácter y madurez cristiana que tenemos que trabajar nosotros en ellas. Es interesante porque mucha gente piensa, bueno, yo no pienso así, pues, hay gente que piensa que como Pedro y usted recuerda el versículo 5, 6 y 7, que las va agregando a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Entonces, la gente piensa que es un orden. Yo honestamente creo que no tiene que ver con ningún orden. Que primero agrego virtud, primero agréguele la sal, después revuelva, póngale el huevo, después échenle el baking soda. No. Yo no creo que esto sea una por una. ¿Por qué? Porque hay muchas que tienen relación. Y lo van a ver, por lo menos la última es amor. Y el amor tiene que ver mucho con el dominio propio. O sea, que no puedo desarrollar dominio propio si no tengo amor. O sea, que son vinculantes unas con otras. Yo creo así. Hay gente que piensa que se tiene que agregar una por otra. Usted estúdielo y saque sus conclusiones. Vamos a ver la primera de las virtudes. En el versículo 5, virtud. Bueno, la virtud de las cualidades, virtud. También presentada en otra versión como bondad, en otras versiones de la Biblia. Y Pedro la utiliza en el verso 5 como la primera cualidad que hay que añadir a la fe. También la utiliza en el verso 3 cuando habla de excelencia. Porque esa palabra en griego significa excelencia, actuar con excelencia. Dios espera que a nuestra fe agreguemos una vida de excelencia. Dios no espera mediocridad en nuestra fe. Dios no espera mediocridad en nuestra vida. Dios espera que en nuestra fe agreguemos una excelencia en la forma en que tú y yo vivimos. Lo interesante es que no se refiere solamente a una excelencia espiritual. Cualquiera diría, no, hay que hablar de Dios lo mejor, para el Señor lo mejor, siempre lo mejor. Lo que Pedro está hablando aquí es también se involucra el contexto social, el contexto laboral, el contexto familiar, el contexto relacional. La palabra que está ahí arriba, arete, si lo leemos en español así, plain, es un sustantivo griego que significa que carácter digno de alabanza, virtud cívica excepcional, una vida de gran mérito. Y conste que ahí no habla de una vida espiritual de gran mérito, habla de una vida de gran mérito, una virtud cívica excepcional. Dios quiere que tú y yo seamos cristianos ejemplares. Dios quiere que a tu fe tú le agregues un comportamiento digno de ser un cristiano. Ciudadanos ejemplares, tanto en el reino como en la sociedad. Estamos llamados a vivir el más alto carácter moral.
Es el deseo de mostrar la forma correcta de vivir las cosas. ¿Qué tomará eso para nosotros? ¿Qué defectos en nuestro carácter estamos usando como excusa para no vivir una vida digna, una vida de excelencia? No es que me cuesta levantarme temprano. Por eso es que no llego temprano a la oficina. Y estoy hablando de algo bien sencillo, ¿eh? Que no muestra un buen ejemplo delante de la gente. Estos cristianos siempre son impuntuales, siempre llegan tarde. ¿Sabe? Dios nos llama a movernos en otra esfera, a asumir la propia excelencia del carácter de Cristo. Mentir, por ejemplo. Dios nos llama a vivir la excelencia que Jesucristo vivió. Así que la primero que debemos agregar es una vida de excelencia a nuestra fe. Si nosotros queremos ser serios en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, en cuanto a que nuestra fe crezca, nuestra fe sea más robusta, ¿sabes? No hay otra forma que no podamos empezar a través de la excelencia moral. ¿Por qué? Porque para caminar en una fe robusta tienes que vivir una excelencia moral. Número 2, ¿qué otra cosa pide Pedro? Dice que a la virtud, entendimiento. Pedro nos llama a agregar entendimiento. En el original griego, ahí está la palabra gnosis, la cual se deriva de la palabra conocimiento. Yo pues me puse a estudiar un poco sobre eso y hay gente que piensa que se está hablando de conocer a Dios. Yo no creo honestamente que se refiera a conocer a Dios. Porque si veo el verso 2 del capítulo 1, no lo leímos hace un rato, creo que lo puse ahí, ¿verdad? Ya Pedro está intuyendo de que nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Y lo dice el verso 2. Tres versos antes de lo que acabamos de leer. Que Dios le dé cada vez más de su generoso amor y paz a través del conocimiento que ustedes tienen. Ya está hablando de que tienes tú un conocimiento de Dios. Así que yo creo que cuando Pedro habla del conocimiento, no está hablando de que conocer a Dios, porque ya está intuyendo 2 versículos antes que tú y yo conocemos a Dios. Y dice, conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. Lo que yo entiendo de que Pedro nos está llamando a tener conocimiento es el conocimiento de su escritura, de la escritura de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, Pedro nos invita a que si quieres que tu fe crezca, que tu fe sea agregada de un catalizador para que crezca, debemos salir de la ignorancia espiritual. Comenzar a aprender lecciones de la palabra para que podamos crecer. Tienes que conocer la palabra. Yo tengo que conocer la palabra. Entonces eso me lleva, así mismo como vimos el versículo 6 del capítulo 11 que sustentó el punto anterior, me lleva a lo que Pablo, en Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Tenemos que meternos en la palabra de Dios. Si queremos avanzar en una excelencia, si queremos crecer en una excelencia como en el punto anterior, la palabra de Dios también tiene que ser parte. Yo no sé si se han fijado, pero en el grupo de discipulado, cada sección o tal tiene un versículo clave. Y la idea es que usted agarre ese versículo y se lo aprenda. ¿Quién se sabe el versículo esta semana en Mateo 9:29? ¿Quién se acuerda de lo que vimos? Conforme a tu fe será. Estamos hablando de fe. Es importante de que, ¿sabes? Tú y yo recordemos esa palabra, porque en algún momento la vas a necesitar. Es conocimiento básico que necesitas traer en el momento difícil. ¿Con qué argumento vas a salir adelante? ¿Con qué argumento puedo yo salir adelante si no tengo el conocimiento para eso? Y por eso es que Pedro dice, hey, si tú quieres agregar tu fe, agrega el catalizador del conocimiento para que crezca. Y el conocimiento viene, como dice Pablo, de escuchar la palabra de Dios. La palabra es como músculo.
El músculo está compuesto, creo que por 25 o 20% de proteína. Las células del músculo están compuestas por 25, 20, no recuerdo, por ciento de proteína. Por eso es que tanto hablan de que los que están haciendo ejercicio tienen que tener una dieta proteica, se dice, doctora, ¿verdad? Proteica, alta. Porque tu músculo necesita proteína para crecer. Tu fe necesita el conocimiento de la palabra de Dios para crecer. Es la proteína que desarrolla tu músculo de fe. Ahora, Dios también utiliza el conocimiento de tus pasadas experiencias para aumentar tu fe. Lo que te ha ocurrido en el pasado, ¿qué te ha ocurrido en el pasado? ¿Qué luchas has tenido en el pasado? Que el Señor te ha sacado victorioso. Por eso es que en el verso 3, no sé si lo recuerdan que lo vimos, recordemos las cosas que hizo Dios. Porque eso también es parte del conocimiento que necesitas para, como proteína, hacer que tu fe crezca. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué luchas te ha permitido vencer? ¿Qué cosas hoy tú puedes decir que esto es prueba superada? Tenemos que buscar el conocimiento de Dios a través de su palabra y de las experiencias que Dios nos permite hacer. Ahora, dice que al conocimiento agreguemos ¿qué? Número 3, dominio propio. En otras versiones sale como autocontrol, sale como templanza. Ya que nos estamos volviendo expertos en griego. ¿Y qué significa esa palabra? Esa palabra significa restringir mis propias emociones, impulsos y deseos. También es traducido como la virtud de aquella persona que domina sus deseos y pasiones. ¿Por qué Pedro llama esto para mejorar mi fe? ¿Por qué Pedro? La verdad que para mí no es de extrañar que mencione que la autodisciplina es sumamente importante para el crecimiento de nuestra fe. Y es más, en cualquier campo de nuestra vida, la autodisciplina es vital. ¿Cómo está tu autodisciplina? El viernes en la reunión de chicas, estaba yo de colado ahí. El facilitador internacional que hablaba de que hay que tener disciplina para cumplir las cosas. La importancia de tener disciplina para cumplir las cosas, persistencia para cumplir las cosas. ¿Cómo estás tú con eso hoy? ¿Cómo está tu persistencia? ¿Cómo está tu capacidad de autodisciplinarse para que se logren las cosas? Nos llenamos mucho la boca de decir que voy a hacer y no hacemos nada. ¿Cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos cuando cual globo nos pinchan y explotamos en el enojo? Se nos sale la rabia, el enojo, estallamos en ira. Cuando hay alguna situación difícil, estamos en temor. No somos capaces de autocontrolarnos. Cuando alguien nos tira el carro en la calle, perdemos el juicio y comenzamos a sacarle los 5 dedos, le sacamos a la persona que nos tira el carro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo está nuestro dominio propio? ¿Cómo está nuestra capacidad de autodisciplinarnos para lograr las cosas? Y es algo importante porque eso sirve de cama para todo lo demás. La autodisciplina. Para levantarte un poquito más temprano para leer la Biblia, tienes que tener disciplina. Para vivir una vida de excelencia, como decía Pedro en la primera vuelta, tenemos que tener disciplina. Pero llama a los cristianos a que nos controlemos nosotros mismos. ¿Sabes? Nadie más puede hacerlo. Que el diablo me hizo que lo hiciera. Esa es clásica. Ese es como un cliché. El diablo, hermano. ¿Qué diablo qué? Tú mismo. Nadie más puede hacerlo por nosotros. Por eso es que Pedro dice, autodisciplina, disciplínate tú mismo, domínate tú mismo. Si queremos crecer en madurez, es importante, es obligatorio, materia obligatoria. No todo puede depender de Dios. No todo puede depender de Dios. Tú también, yo tengo trabajo que hacer. Esa es la disciplina que depende de nosotros. Es lo que tenemos que proporcionar de nuestra cuenta. Gobernar nuestras emociones, nuestras pasiones. Aquí yo tengo que trabajar muchísimo. De todas las 7 yo tengo que trabajar en todo, pero
En esa me cuesta. Debemos aprender a pensar antes de hablar, a pensar antes de actuar y honrar a Cristo con nuestras vidas. Número 4, al dominio propio, constancia, dice. Este es el cuarto paso. No quiero decir paso porque suena como que uno primero y otro después, lo que dije primero, pero es como el cuarto ingrediente que hay que agregar. Hacia una madurez es la constancia. En otras versiones se traduce como perseverancia y resistencia. Es otro sustantivo en griego y está allí. Upomone, que significa la capacidad de soportar dificultades. Esta palabra sí me costó un poquito más. Estuve investigando sobre la literatura griega, por qué la usan esa palabra, upomone, si es que se dice así. Y la palabra upomone, los escritores en griego la usan para describir, mira, la resistencia de un hombre o mujer que es forzado a trabajar en contra de su voluntad, pero aún así lo hace. La resistencia, mira, de un soldado que lucha en la batalla a pesar de recibir los ataques del enemigo. También se usa en la literatura griega para describir a una planta que crece en un lugar inhóspito contra todo pronóstico. Interesante que Pedro utilice una palabra que tiene todo en contra para describir algo que tienes que agregar. Antes vimos el dominio propio. El dominio propio, si se dieron cuenta, se enfoca en cómo yo respondo a lo que está sucediendo en mí. O la constancia se enfoca en cómo estoy respondiendo a lo que ocurre alrededor de mí. Lo que ocurre en ese ambiente inhóspito, en esa guerra donde tú estás como soldado. Esa es la confianza que podemos tener en Dios. Que a pesar de que el entorno es inhóspito, el ambiente es difícil, Dios puede hacer que las cosas salgan bien para aquellos quienes confían en Él y tienen fe en Él y lo aman. Es curioso que me puse a buscar, ahora que estuve buscando bastante sobre esto. Esta misma palabra, upomone en griego, es la misma y sembrado en tierras inhóspitas para que crezcas y des fruto. Porque si tú quieres que tu fe crezca, tienes que estar listo y preparado para resistir los ambientes más inhóspitos. A medida que orientamos nuestra vida hacia la cruz, podemos entonces salir adelante en las pruebas. Nuestra fe está construyéndose, nuestra fe está agarrando fuerza. Es interesante un hombre como Pedro que en el capítulo 5 de Hechos fue arrestado por predicar el evangelio. Y se le dijo, hey, no digas nada, quédate callado, te vamos a soltar, pero calladito te ves bonito, Pedro. ¿Y qué hizo? Hizo todo lo contrario. Porque como buen soldado en ambiente de batalla en contra, dice, Dios me llamó a eso. Upomone, capacidad de resistir, la capacidad de tener una constancia en cómo vivo mi vida. Número 5. A la constancia dice que agregues devoción a Dios. Otro sustantivo griego que ahí está ahí arriba, que se traduce como un profundo respeto a Dios. Esa es la traducción en griego. Profundo respeto a Dios. Si tu fe quieres que crezca, tenemos que vivir con un profundo respeto a Dios, con una vida devocional. Los cristianos crecen en su fe, siempre tienen alguna forma de disciplina que lo acerca a Dios, alguna forma
de disciplina que representa un respeto hacia Dios. Puede que me encuentre fallando en eso. Porque hey, a veces, qué sé yo, por las razones que sea, bueno, yo oro todos los días, sí, qué bueno que ores todos los días, pero ¿qué tan fácil es sostenerte en eso? A veces. El punto no es que no falles, el punto es que regresas a la fuente otra vez y continúas autodisciplinándote, como hablábamos hace un rato, en una vida devocional que es necesaria, una constante búsqueda de Dios. Cuando pienso en esto, cuando pienso en devoción a Dios, pienso en José. Tómese el tiempo y busque todas las veces en la Biblia que José, no José el papá de Jesús, sino José del Egipto, todas las veces que José habló, búsqueme una en que no mencione a Dios. Búsqueme una. En todas mencionó a Dios. Cuando habló con sus hermanos al final, cuando los tuvo al frente a punto de poder matarlos, dijo, ¿sabes qué? Ustedes pensaron para mal, pero Dios cambió esto. Cuando el faraón fue, hey, ¿sabes qué? Dios me va a decir lo que a ti te pasa. Cuando le interpretó los sueños en la cárcel, Dios me va a decir esto. Cuando la mujer le quería quitar la ropa, ¿cómo voy a hacer esto contra Dios? Búsqueme un versículo donde José habla, donde no menciona a Dios. Eso es una vida de devoción. Él sabía a quién estaba sirviendo. Un hombre con un corazón que amaba a Dios. Lo único que se equivocó fue que el sueño lo interpretó mal y pensó, bueno, no lo interpretó mal, sino que lo soltó antes de tiempo, me parece. En decirle a sus hermanos, hey, yo tuve un sueño en que las estrellas me adoraban y el sol y la luna me adoraban. Yo creo que ahí fue que se equivocó, pero por lo demás, un hombre devoto a Dios. Eso habla de una actitud de reverencia y respeto hacia Dios. Una actitud en la cual yo tengo la necesidad constante de buscar de Dios. Para mí Dios es uno, Dios es dos, Dios es tres, Dios es cuatro, Dios es cinco y así sucesivamente. ¿Cuál es la actitud que tengo yo? ¿Cuál es tu actitud hoy? ¿Quieres que tu fe crezca? Tenemos que tener devoción a Dios. ¿Cómo está tu vida devocional? Yo no te estoy llamando a que seas perfecto, porque la mía, créeme, no es perfecta. Y quedó grabado. La mía no es perfecta, créeme que no lo es. Créeme que no lo es. Y créeme que no lo va a hacer. Pero esfuérzate por tener una vida que honre a Dios, devota a Dios, que muestre respeto a Dios, que muestre amor a Dios. Cómo Dios forma parte de mi vida cotidiana, cómo Dios forma parte en la forma en que me conduzco, en la forma en que hablo. ¿Cómo es tu vida devocional hoy? ¿Quieres que tu fe crezca? Tenemos que trabajar en ella. Número 6, a la devoción o a Dios, afecto fraternal. Otro paso más, otro ingrediente más, otro sustantivo que es muy conocido. Es muy conocido, lleva el nombre de una ciudad. La ciudad del amor fraternal. Amor fraternal. Se está comiendo un cable. Nosotros nos
importante. ¿Cómo está nuestro amor hacia los hermanos? ¿Cómo está nuestro amor hacia la gente? Y estamos listos para hacer. Por último, y no menos importante, dice que agreguemos amor. Este amor es diferente al anterior. El griego aquí es ágape. Creo que usted conoce esa palabra muy bien. Era una palabra que no se utilizaba. Me puse a estudiar mucho en la mitología. Se convirtió en una palabra muy común en la comunidad cristiana primitiva. Los escritores cristianos de aquella época la usaban y se apropiaron como como una vimos hace un rato, yo lo he hecho aquí ya. Yo tengo 2 camisas y usted tiene una, no tiene ninguna. Yo le doy una de mis camisas. Ese es el filial, el fileos, el de Filadelfia, el amor fraternal. El amor agape que Pedro nos está llamando aquí es que yo tengo 2 camisas. Nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el clásico, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre. Eso es una distinción de un hijo de su Padre. Así mismo como usted tiene ciertas cualidades de su familia. Yo tengo cualidades de los Barnett que dice que caminan de una forma. Bueno, todos caminamos igual. Hey, ese es un Barnett. Hey, amar a tus enemigos es una característica de tu apellido espiritual. Eso es lo que dice Jesús. Para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Se lo hace cualquiera. Se requiere fe para amar a tus enemigos. ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Imagínate. Si hay alguien, yo no sé hoy, lástima que no se puede pagar eso, pero yo no sé si hay un ser detestado en este país que se puede utilizar el nombre, no lo voy a utilizar, pero los recaudadores de impuestos eran como esos. Los recaudadores de impuestos eran odiados por los judíos. ¿Sabe por qué? Porque le quitaban el impuesto a los judíos para dárselo a Roma. Y muchos de ellos
Muchos, se lo metían en el bolsillo. No llegaba a Roma. O sea, me quitan los impuestos para que te enriquezcas. Así eran los recaudadores de impuestos. Eran gente detestada. Mateo era uno de ellos. De los discípulos de Jesús, Mateo era uno de ellos. Imagínate cómo la primera reunión de esos 12 con Jesús. Mateo sentado solito. Porque eran detestados. Y Jesucristo los usa para comparar que cualquiera que ama a quien lo ama es como un recaudador de impuestos. Hay que entender por qué Jesús usa esas cosas. ¿Qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Para los recaudadores de impuestos. Y si saludan a los hermanos, a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Quieres una fe perfecta? Hay que comenzar a amar desinteresadamente. Amar de esta manera no es parte de la naturaleza humana. Pero Dios nos hizo humanos para que aprendamos eso y nos pone a Jesucristo como ejemplo. Y como nos creó a su imagen, tenemos la capacidad de hacerlo, de vivir sin egoísmo, pensar como Él, amar como Él. Y estamos llamados a hacer algo más que simple amar a aquellos que nos aman. Cuando vemos estas 7 cualidades que le podemos agregar a nuestra fe, la virtud, el entendimiento, el dominio propio, la constancia, la devoción a Dios, el afecto fraternal y el amor. Es interesante que si tú ves todas ellas, de alguna manera, de nuestra solo se manifiesta en nuestra relación con Dios. De alguna manera se manifiesta en nuestra relación con los demás. Es horizontal y es vertical. Nuestra fe crece así. Cuando tú y yo trabajamos de una manera horizontal y de una manera vertical. Son 2 dimensiones para que nuestra fe crezca. Ahora, ya quiero terminar. Pedro describe estos pasos para desarrollar y crecer en la fe. ¿Y por qué son tan importantes esos pasos? ¿Por qué es importante esos pasos? Primero, ¿por qué? Y lo dice en el versículo 8 y el versículo 9. Necesitamos estas virtudes para ser productivos espiritualmente. Dice el verso 8, porque esas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Palabra dura, ¿verdad? Por lo menos para mí. Que me digan, eres un inútil. Dice, si estas cosas abundan en ustedes. O sea que Dios no espera que tú y yo solamente tengamos esas cualidades. Dios espera que tú y yo, esas cualidades abunden en nosotros, que sobren en nosotros, que rebosen. Si queremos ser eficaces en el reino, tenemos que abundar en esas cosas. Dios te ha llamado para que tengas valor y productividad en el reino. ¿Cómo está tu productividad hoy? No con que Dios no espera que seamos estériles espiritualmente. Dios quiere que crezcamos. ¿Qué otra cosa nos ayuda en eso? Nos ayuda a desarrollar estas virtudes que nos permiten no ser ciegos espirituales. Verso 9 dice, en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Pedro menciona que los cristianos podemos llegar a ser miopes y ciegos. Nos cuesta ver, hasta de cerca nos cuesta ver. ¿Cuántas veces Dios está sentado en su trono, rascándose la cabeza, hijo, pero tienes la respuesta al frente de tuyo? Pero como no hemos desarrollado una visión espiritual, producto de la fe, tenemos el problema en nuestra cara y no nos damos cuenta. ¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan del siervo de Eliseo?
en Segunda de Reyes, creo que es. ¿Se acuerdan del siervo de Eliseo? Cuando estaban rodeados de los sirios, creo que eran los sirios que estaban rodeándolo. Y dice, pero maestro, viene un montón de gente. Tranquilo. No ves manera. No, veo un montón de soldados ahí rodeándonos, son un montón. Mira de nuevo. No, Señor, vienen con caballos y vienen con lanza y vienen con esto. Eliseo le dice, mira de nuevo. No, somos un montón de gente. Y Eliseo le dice, Señor, ábrele sus ojos espirituales para que pueda ver. Y el Señor responde su oración. Y el siervo comienza a ver que detrás de ese poco de ejército que lo rodeaba, habían un montón de ángeles rodeándolos a ellos. Muchas veces la respuesta a tu problema la tienes aquí al frente, pero como no hemos desarrollado esas virtudes que nos permiten ver espiritualmente, estamos, Señor, pero Señor, como el siervo de Eliseo. Podemos llegar a ser miopes y ciegos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu visión hoy en día? ¿Cómo está tu visión? Y número 3, hay otro problema, y lo mencionamos. Leí el versículo, me fui de largo. Tenemos mala memoria. Se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Se nos olvida que somos una nueva criatura. Se nos olvida que somos real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios. Y comenzamos a vivir como si estuviéramos arrastrando la manta. La fe te ayuda a no vivir así. Dice, y se les olvida de que han sido limpiados de sus antiguos pecados. ¿Cuántos cristianos hoy en día en las iglesias viven así? Yo viví así por muchos años. Muchos años. Que cometí, yo no soy digno de acercarme a Dios. La falta de fe te hace olvidar la obra que Cristo de que nuestra fe la pongamos a trabajar. Sigue diciendo el verso 10 y 11 ya para terminar. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y les abrirán de par en par las puertas del cielo eterno de nuestro Señor Jesucristo, Salvador. Pedro no solamente nos dice las cosas que si no las hacemos no va a pasar. Improductividad, ceguera y amnesia. Si somos diligentes en estas cosas que menciona, Pedro nos dice que no caeremos ni tropezaremos en nuestra vida. Claro que vamos a tener algunos tropezones. Pero si tú hoy en día estás cansado de que te vives tropezando y tropezando y tropezando y tropezando y sigues luchando con la misma cosa una y otra vez, es porque tu fe no la has desarrollado. Es porque tu fe no le has puesto esos 7 nutrientes para que crezca. Porque Pedro me dice que no caeremos ni tropezaremos en esta vida. ¿Cuál es el común denominador para ti de tus tropiezos? ¿Cuál es? Y lo otro que a mí me encanta es que tenemos la certeza que podremos regresar a la casa del Padre, ¿sabes? Y recibiremos una bienvenida espectacular. Ahí lo dice. No caerán jamás. Dice, y se abrirán las puertas de par en par
del reino eterno. El Señor te va a recibir como una alfombra roja. A quienes guardan esas cosas. A quienes guardan esas cosas. Como oliendo humo. Que nuestras obras serán probadas en fuego. Nuestras obras serán probadas en fuego, dice la Biblia. Y algunos que van a ser como heno, piedra, madera y no recuerdo el otro. Y se van a quemar. Van a entrar, pero dice la Biblia que como oliendo humo, quemándonos ahí, raspando, vamos a entrar al cielo. Pero hay otros que dicen que serán probados. Que sí resiste, como las piedras preciosas, que sí resiste. Y van a ser, unos entrarán por la cocina y otros entrarán por la puerta principal con una forma roja. Creo que a todos va a recibir Jesucristo, ¿no? ¿Cómo quieres ser recibido tú? Esta promesa de que te van a recibir con todos los pompas y platillos, con la mejor banda y y con repente alguien diciendo, y ahora con ustedes se va entrando Jesús, ¡verde! Y el cielo, ¡wow! ¡Wow! Oh, entra por la cocina. Igual vamos a entrar, no se preocupe, igual vamos a entrar. Pero sabes, Pedro dice esto, sabes, para animarte a que trabajes en esas 7 cosas. ¿Por qué? ¿Porque lo merecemos? No. Porque la Biblia me dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Es porque Dios le agrada una vida que trabaja en esa virtud, en ese conocimiento, en ese dominio propio, en esa persistencia, en ese amor. Amor fraternal y amor a Dios. Quiero animarte a que estudies esos versículos en Pedro, en el primer capítulo de la segunda carta. Y comencemos diligentemente a agregar a nuestra fe esas cosas. De esas 7, ¿qué te falta? De esas 7, ¿cuál estás más avanzado? ¿Cuál no estás? Yo me puse a sacar las 7 y las 7 tengo que trabajar. Unas mucho más que otras. Pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú en esas cosas? Yo te quiero animar a que hoy mismo sácalas, apúntalas. Señor, tengo que trabajar en mi amor, tengo que trabajar en mi autocontrol, en la excelencia. No estoy viviendo con excelencia, XY. Comencemos a trabajar por eso. Vamos a orar, ponte de pie.